Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vamos a debate. Le doy la bienvenida a Alexei Chévez, consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas, y Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Alexei, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comienzo contigo, Alexei. Pues bueno, todavía estamos en la reacción de lo que ocurrió este lunes pasado, ¿no? Donde se declara el Mayo Zambada culpable. Dice él que durante más de 45 años estuvo corrompiendo a las autoridades que tenía enfrente para que les dejaran traficar drogas, y los Estados Unidos siguen presionando como quieren a México. ¿Qué podemos en estos momentos ver? Esa relación bilateral donde el tema de seguridad para Donald Trump, para Washington en estos momentos, es fundamental para apretar las tuercas con nuestro país. ¿O cómo ves, Alexei? Un gusto saludarte, Alberto. Francisco. Mira, la relación bilateral ha tenido una serie de altibajos en esta administración, no los que hubo en la administración anterior del presidente López Obrador, pero en este caso yo creo que sí tenemos una buena relación. Específicamente, si me preguntas en el caso del Mayo, yo no entiendo por qué seguimos insistiendo como gobierno en que nos expliquen algo que para el gobierno de los Estados Unidos es muy sencillo. El Mayo, junto con un hijo del Chapo, aterrizaron en territorio norteamericano, en Nuevo México, y de ahí, como tenían órdenes de arresto, los arrestamos. Entonces, en lugar de abrevar de esto, de una captura que realmente es histórica, pues seguimos insistiendo en nimiedades, seguimos, en lugar de decir, bueno, vamos a cooperar, vamos a echarle ganas, seguimos envolviéndonos en la bandera de Juan Escutia para proteger algo que nadie está reclamando. Exacto. Pero aquí lo que llama la atención en esta relación bilateral, Francisco Rivas, es de que en el tema de seguridad, estamos más que fritos porque nos amenazan con aranceles, nos amenazan con cerrar la frontera, ya le están quitando visas a gobernantes fronterizos. O sea, ¿el tema de seguridad es el talón de Aquiles del actual gobierno? A ver, evidentemente la seguridad de nuestro país ha pasado por uno de los peores momentos. La verdad es que la presidenta recibió al país peor que nunca. Recordemos que el sexenio pasado terminó como el de mayor tasa de homicidios, de extorsiones, feminicidios, desaparición de personas, delitos que atentan contra la vida, delitos que atentan contra la libertad, robo a transporte de carga, robo a negocio, violencia familiar, violaciones sexuales, trata de personas. Es decir, comparado con todos sus antecesores, el peor gobierno en materia de seguridad fue el del presidente López. Yo no estoy del todo convencido, a diferencia de lo que dice Alexei, que aprovecho para saludar, y a ti, Alberto, si efectivamente México tenemos una buena relación o hay individualmente una buena relación entre ciertas autoridades y ciertas agencias y otras. Pero justamente en el recuento que hacías, Alberto, me parece que el gobierno de Estados Unidos ha sido muy reiterativo en decir que en México tenemos un control por parte de las autoridades, por parte de los delincuentes y no de las autoridades, que en México los cárteles gobiernan, que a la presidenta le ha temblado la mano en actuar porque pues precisamente hay un control de parte de la delincuencia, hay cancelación de visas, hay señalamiento de corrupción institucional. Entonces, no estoy seguro si estamos teniendo una relación como país, como países vecinos suficientemente buena. Y lo que sí creo es que hay una buena disposición de este lado de la frontera, que ha habido mucha más capacidad para combatir los delitos en esta administración, que hay mucho más talento en esta administración. Es decir, si nosotros comparamos con quién tenemos a la cabeza hoy y quién lo tuvimos en pasado, pues hay verdaderamente muchos más evidencias de buenos resultados. Sí. El tema es que efectivamente la presidenta hoy nos presenta ciertos datos a la baja de prácticamente todos los delitos, a excepción de dos.
Uno es la extorsión, que si nosotros comparamos el acumulado de este año contra el año pasado ha crecido un 7%, y la desaparición de personas que ha crecido un 13%. Aquí hay una situación, Francisco, y se lo pregunto a los dos. O sea, ¿qué tan cierto? Yo no dudo que la presidenta diga la verdad, ¿no? Pero que están bajando los homicidios hasta en un 25 o 30%, pero los desaparecidos van incrementándose, como que no macha. Voy contigo, Alexei. Bueno, Francisco va a tener los números más exactos, pero el homicidio junto con el robo de vehículos son de los delitos que sí podemos contabilizar más fehacientemente, donde no hay una cifra negra muy grande. ¿Por qué? Porque en el caso de los homicidios estamos hablando que tiene que tomar cuenta la Policía Municipal, tiene que tomar cuenta la Fiscalía, esto va también al INEGI, esto también entra en los reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, es una parte que sí está muy cuidado, pero la parte que tú pones muy claramente es, Claro. Sí, están disminuyendo los homicidios, pero desde la administración anterior están misteriosamente aumentando las desapariciones. Entonces, esto sí nos habla de, no te diría que un maquillaje de datos, pero sí nos habla de que definitivamente algo está sucediendo ahí. No voy a hablar de un contubernio, que mejor ya no los tiren, pero mejor desaparezcanlos. Pero sí hay una parte que es preocupante y que no se le ha dado la importancia suficiente. Sí. Es que nos hemos enfrentado a eso, Francisco Rivas, ¿no? Si no hay cuerpo, pues no hay delito. Y entonces, y no es nuevo, o sea, no es de la administración terrible que tuvimos en cuestión de seguridad el sexenio pasado, ya viene de hace muchos años. Pero entonces, ¿cómo ves esta situación? Sí disminuyen los homicidios, pero aumentan los desaparecidos, es decir, ¿no hay ninguna solución? De hecho, yo agregaría otros elementos al análisis. Disminuyen los homicidios, pero aumentan los delitos que atentan contra la vida, que es una clasificación que se debería usar para cuestiones muy concretas, como son los contagios dolosos o como son los suicidios inducidos. Y esta categoría, que ha crecido muchísimo y que crece coincidentemente con la supuesta baja a mediados de 2020, pues no es tan explicable, y hoy tenemos prácticamente el mismo número de homicidios dolosos que delitos que atentan contra la vida. Entonces, ahí hay una clasificación poco clara. La segunda clasificación poco clara está relacionada con los homicidios culposos. Por ejemplo, tenemos entidades como Quintana Roo, en donde más del 65% de los homicidios culposos no está determinado. Y eso pues también se ve raro, porque hay entidades en donde el 98 o incluso el 100% de los homicidios culposos, estamos hablando de accidentes de tránsito o situaciones que son fácilmente identificables. Luego tienes otro fenómeno, que es el de las fosas clandestinas y el hallazgo de cuerpos en las fosas clandestinas, que está ligado a la desaparición de personas. Antes teníamos un número más o menos confiable de cuántos cuerpos eran encontrados en las fosas clandestinas. Hoy no contamos con esa información. Y cuando se encuentran las fosas clandestinas, es obligación del Estado registrar por lo menos la carpeta de investigación de homicidio cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o incluso centenares de víctimas en una fosa. Hoy eso ya no está ocurriendo. Por último, me gustaría señalar que si algo ha sido muy consistente es la relación que había entre lo que reporta INEGI en términos de homicidios y lo que reportaba el secretariado. No son dos contabilidades similares, porque una mide el reporte médico y el otro la investigación desde un punto de vista legal. Pero pues digamos que siempre había un 3-5% de discrepancia entre lo que reportaba INEGI y lo que reportaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El año pasado, en referente a los datos preliminares de 2024, INEGI reportó más de un 10% de discrepancia entre lo que se reporta en el secretariado y lo que encontraron ellos a través del sistema de salud, es decir, el reporte médico. Yo diría que sí hay evidencias que a la base, no estoy diciendo que esto sea inducido por la Federación, pero que a la base nos llevan a una mala contabilidad. Y concluyo con un dato importante. Algunos municipios, como es el caso de Tijuana o algunos otros a lo largo del país, reportan más homicidios las policías municipales que el dato oficial que finalmente se registra en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No hablemos luego de las fuentes abiertas, en donde de repente volteas a ver el caso de Sinaloa y nos dicen que el día anterior hubo 13 homicidios y en en el dato diario que reporta la Secretaría de Seguridad y luego en INEGI, pues esos números nunca acaban coincidiendo y son mucho más bajos de lo que se reporta en medios y en fuentes abiertas, tan solo en una entidad donde hoy tenemos una crisis tan grave como es el caso de Sinaloa. Yo podría decir que sí hay ciertas evidencias probadas de un muy mal registro hoy, que no teníamos antes, de homicidios dolosos. Sí, Alexei, porque entonces estos malos registros pueden engañar a algunos, pero creo que a los Estados Unidos no. Y luego no nos damos esa bandera de que por qué se meten, por qué son injerencistas. O sea, todas las acusaciones parece que tienen mucho sustento, Alexei. Coincido con Francisco. Mira, yo creo que tenemos una relación mal entendida con los Estados Unidos, basado en nuestra historia, pero yo creo que ya es momento de dejar estos rencores atrás. Hay que entender algo. La administración anterior, tú lo subrayaste muy bien, fue un fracaso absoluto en todas las métricas de seguridad que pudiera uno consultar. No solo fue un fracaso, sino que para mí, como lo pone Francisco, habla de un ocultamiento doloso de muchas de estas métricas. Ahora, para el gobierno de los Estados Unidos, políticamente, ya no hablemos judicialmente, políticamente tiene un vecino que es el mayor exportador de fentanilo, que le ha costado más de 170,000 muertes en su territorio. No voy a hablar si es un problema de salud pública o no. Esta es la visión política que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado, ve cómo poco a poco se van empoderando y se va perdiendo el control de parte del territorio de un país vecino y con elementos que están fuertemente armados y motivados. Entonces, sí es un motivo de preocupación. El último informe del Departamento de Estado únicamente quita de su alerta nivel 4, que es la máxima que hay, a 2 estados. Uno de ellos es Campeche y el otro es Yucatán. El resto estamos en nivel 4, no viajar, no visitar, no circular por sus carreteras, etc. Esta es la visión oficial que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que está pasando en México. Sí. Y nosotros, en lugar de decir, bueno, sí tenemos un problema, bienvenida a la ayuda, como ya se ha publicitado hasta que nos cachan que hay un dron volando sobre Valle de Bravo, como ya en lugar de decir, bueno, bienvenida la cooperación, lo que decimos es que la soberanía y es que aquí no va a pasar nada y a nosotros no nos van a invadir. No creo que nos vayan a invadir, pero ciertamente el gobierno de los Estados Unidos no ve un gobierno cooperante. Sí, hombre, y es que eso es muy delicado, Francisco, ¿no? Tú hablabas de que la administración pasada fue el peor, o sea, son los peores números, de eso no nos cabe duda, de 2018 a 2024, con López Obrador en cuanto a índice delictivo. Sí, absolutamente. Si nosotros comparamos, hay que recordar que en México la contabilidad oficial nos permite llegar hasta 1997. Fue un ejercicio de reconstrucción y de minería de datos que se hizo en la administración del presidente Calderón y que
pues permite comparar lo comparable, las carpetas de investigación y averiguaciones previas y desde 2015 las víctimas de ciertos delitos. Entonces, si nosotros comparamos, insisto, con tasas, es decir, la parte proporcional de población y la incidencia de los delitos, el sexenio pasado se lleva por mucho el número de delitos cometidos. Simple y sencillamente pensemos que a pesar de que el sexenio pasado hubo un cambio en la metodología de registro de las personas desaparecidas, en donde hubo una rasurada muy criticada por los colectivos de víctimas y con muchas evidencias de desaseo en la manera en la que se llevó a cabo, pues al final la administración terminó con más de 55,000 registros de personas desaparecidas, que es mucho más respecto a las 44,000 personas desaparecidas en los sexenios de Calderón y Peña juntos. ¡Ah, caray! Y hablamos de que prácticamente el número de víctimas de homicidio doloso pues también fue aproximadamente un 30% mayor respecto al sexenio de Calderón y un 15% mayor respecto al sexenio de Peña. Entonces, los datos nos hablan de un desastre, y podremos luego bajar algunos casos. El único delito que justamente Alexei señalaba que ha tenido un comportamiento consistente a la baja es el robo de vehículo, pero ese ha sido consistente a la baja de 1997. Y principalmente está asociado a cómo se ha complejizado la tecnología y hace más difícil el robo de un vehículo, y también menos atractivo respecto a cometer otros delitos. ¿Por qué hoy la extorsión ha crecido en los niveles que ha crecido? Porque es un delito fácilmente cometible, genera una inmensidad de recursos y tiene muy bajos riesgos, tanto de ser detenido por la autoridad como de enfrentar un riesgo real en las calles al robar y tal vez enfrentarnos a alguien que del otro lado también está armado. Sí, o el robo de autopartes, ¿no? No lo denuncia uno, pero ahí va uno, ya ve, ya le robaron las calaveras, los retrovisores, va uno y los compra otra vez y dice, ya no quiero problemas. O sea, estamos en una situación muy complicada, Alexei, en el tema de seguridad. 30 segundos cada uno para despedirnos. ¿Con qué nos quedamos, Alexei? Yo diría que es el momento donde realmente analizáramos hacia dónde queremos ir. Esta administración ha tomado pasos positivos. El secretario de Marina, el almirante secretario, el secretario de la Defensa, Omar García Harfuch, estamos empezando a ver al menos un intento por resolver o mejorar el desastre de una administración anterior. Lo veo muy positivo. Sí. Hay que seguirlos apoyando, pero también ahí me quedo. Ya no nos da tiempo contigo, Francisco, pero para mí son lo mismo, Alexei. Son el segundo piso y eso lo dicen ellos. Entonces, pues corregir algo. Gracias, Alexei. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continúen la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias.